muchos de ellos, hace 3 semanas, un mes, estaban diciendo que no había rumbo. Y tengo a todo el sistema político uruguayo discutiendo lo que nosotros ponemos arriba de la mesa, así que el rumbo es lo que hay. Nosotros vivíamos en un espejismo fiscal el año pasado. ¿Por qué no le preguntás al candidato a presidente que perdió las elecciones? Dígame, señor Delgado, ¿qué hubiera hecho usted con un déficit fiscal de 4,1% del producto? ¿Cuál hubiera sido su estrategia? Es una buena pregunta, si van a volver a ser gobierno. Yo creo que no hay respuesta para eso, porque la promesa era no aumentar impuestos. No le estamos aumentando un solo impuesto ni a los trabajadores de Uruguay, y salvo el caso Temu, que es un caso particular, al consumo en Uruguay. Estamos hablando de que estamos localizando impuestos que ya se pagan, insisto, ya se pagan. No estamos haciendo la revolución, porque nadie nos eligió para hacer una revolución. Nadie nos pidió que nosotros dinamitáramos lo que había, arrancáramos de nuevo, como eventualmente pasó ahí enfrente. ¿A vos te parece que nosotros es razonable cobrar tasa cero a una persona porque tenga beneficios fiscales? O sea, darle tasa cero a una persona que venga a Uruguay sin pedirle nada a cambio. ¿Se trata de un supuesto optimista? Sí. Si yo fuera ministro de Economía y no fuera optimista, no me tendría fe con mi programa de macroeconómico. Bueno, ministro, en una entrevista dijo que se sentía como que había nacido para esto, para desempeñar este cargo, que no entendía cómo había estado tanto tiempo en otra actividad privada, y no en la función pública. Después de pasado el proceso de discusión de presupuesto, de la elaboración del proyecto de ley, y ahora con la discusión del presupuesto ya en el Parlamento, ¿sigue pensando lo mismo? A ver, el sentimiento es exactamente el mismo de lo que transmití ese día. Tal vez ese día fui como demasiado histriónico, pero pienso lo mismo. Yo estoy absolutamente confortable y diría que disfrutando el rol que me toca. Hay días mejores que otros, pero como cualquier cosa en la vida, uno no puede el trabajo que realiza ni padecerlo ni sobrellevarlo. Uno, una actividad que desempeña a largo plazo, la tiene que disfrutar. Si no la disfruta, al final del día uno termina siendo un perjuicio para uno mismo y a su vez para lo que está haciendo, y por tanto yo encuentro siempre la manera de disfrutarlo. Pero en este proceso hasta ahora hubo un momento que dijo, esto la verdad que ¿dónde me metí o no? Bueno, no, diría que no. Hay momentos que de fines de semana o de momentos en los cuales uno reflexiona, esta decisión que estamos tomando es relevante y efectivamente es disruptiva y tiene riesgos, y en el balance costo-beneficio alguna duda, pero al final del día convencido de lo que estamos haciendo, pero en ningún caso un cuestionamiento, ¿por qué me metí en esto? Eso no. Me siento que era lo que quería hacer, que me siento apoyado y con mucha capacidad de diálogo con mis colegas ministros, y con muy buen vínculo con el presidente, y bueno, muy orgulloso de ser miembro de este Poder Ejecutivo. Eso le han destacado varios ministros, el tema de la capacidad de diálogo. De hecho, de cara al presupuesto, que suele ser un momento de tensión. ¿Lo sorprendió eso o esperaba más, que hubiera más tensiones al momento de armar el presupuesto, teniendo en cuenta también la situación fiscal? No tenía experiencia sobre esto, no conocía los entretelones, pero yo creo que la capacidad de diálogo en ese caso no es mía. Hay dos actores o varios actores relevantes. En primer lugar es el equipo del Ministerio de Economía, encabezado por Adriana Esteviberri y con Martín Valcorba y con todos los chicos que están acá. Creo que ahí esa capacidad de diálogo se dio con todos los incisos, pero sobre todo hubo mucha comprensión y mucha capacidad de intercambiar y de encontrar adaptación de parte de los ministros y sus equipos. Entonces, no sé cómo eran otras oportunidades. Aquí hay gente que me cuenta que había sido más ríspido o más complejo, pero yo creo que la capacidad de diálogo no es del ministro, es de todo el Poder Ejecutivo, porque Yamandú tiene esa impronta y permanentemente él promueve el intercambio entre los ministros. Y es probable también que la ausencia de mayoría parlamentaria que el Frente había
siempre he tenido, haya ayudado en eso, en el sentido de que todos los ministros entendieron que lo que no acordaban en la interna de la discusión del Poder Ejecutivo iba a ser más difícil eventualmente modificarlo después. Así que yo creo que hay un conjunto de circunstancias que han hecho esto, no estaba exento de algunas tensiones, de algunas personas o algunos ministros que hayan sentido que bueno que no se fueron contempladas sus aspiraciones, pero ha sido todo, en mi opinión, muy fluido, digamos. Y yo insisto, en esto es el conjunto de gente que ha estado alrededor de esta discusión, ministros, sus equipos y el equipo del Ministerio de Economía ha ayudado mucho en eso. Yo he estado simplemente orientando. Digamos. ¿Cuántas veces habla por semana con el presidente, con Yamandu García? Todos los días. Yo diría que cuántas veces por día hablo con el presidente telefónicamente. Yo diría que en promedio seguramente 2, si no es un poco más. Y si tomo días de la semana promedio, hablo más porque los fines de semana también hablo. Yo diría que todos los días seguro hablamos una vez y yo diría que más, 2 veces. Es un presidente que se caracteriza, muchos dicen, por dejar justamente hacer, pero esto como que parece ir como en línea contradictoria con eso, ¿o no? No, yo creo que el presidente lo que me parece que yo he asumido la actitud y es lo que él pretende es mantenerlo informado de temas relevantes, o sea, no pedirle autorización, pero sí mantenerlo informado. Y en todo caso, si es un tema suficientemente complejo, sí someter a consideración de él una decisión, pero en general yo trato de ir con la comunicación de algo que se hizo para que esté preparado si tiene alguna objeción, o sobre todo si es algo que yo evalúo como complejo, pedirle su opinión y su consejo. Y con el secretario de Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez, también. Diría que la misma cantidad de tiempo, hablo mucho con... ¿No tienen grupo de WhatsApp entre los tres? Entre los tres no, entre los tres no tenemos grupo de WhatsApp. Pero los ministros sí. Los ministros sí, lo que pasa es que no es muy activo ese grupo. Yo tengo con Alejandro Sánchez algún grupo de WhatsApp con otros colegas. Decía ahí que hubo algún momento de tensión, el episodio que se generó con el tema de la exportación de ganado en pie, ¿eso fue un momento de tensión o ni siquiera? Yo creo que me parece a mí que fue un momento más de tensión aparente que real. De hecho, para que tengas una idea, esa semana que ocurrió toda esa tensión, el viernes de noche hicimos un asado en casa en el que estuvo Alfredo Frati. En mi casa, yo cociné para Alfredo Frati y Martín Valcorba y algún otro colega. Nos reímos hasta, de hecho se fueron todos y Frati quedó en casa hasta más tarde, mano a mano. No hubo tensión personal ninguna. Cobró estado público, capaz que no fue la mejor manera de cómo eso se procesó públicamente, pero ninguna tensión. Yendo un poco al presupuesto en sí y a las proyecciones, sobre todo las de crecimiento económico, ha habido alguna crítica ahí de analistas que dicen, bueno, son muy optimistas, la economía uruguaya en la última década creció al 1,1% promedio anual, estas proyecciones prevén que crezca al doble, 2,4% promedio anual en el periodo. ¿Por qué cree que esta vez va a ser diferente y se va a romper esa lógica que viene dándose en la última década? A ver, lo primero, me parece que es importante esta pregunta. Como pocos lugares en el mundo, yo creo que te lo decía ayer informalmente, Uruguay tiene que hacer un ejercicio cada 5 años de presentar un proyecto por 5 años. O sea, quiero decir, ningún ministro de Economía, ningún ministro de Hacienda que yo conozca presenta ante el Parlamento y discute asignaciones presupuestales por 5 años, porque los presupuestos son de base anual. Acabamos de ver que el primer ministro de Francia cae como consecuencia de que no pasó el presupuesto, pero es el presupuesto 2026, eso es lo normal. Nosotros, por distintas razones, la Constitución del 67 establece un presupuesto quinquenal, del cual yo siempre fui muy crítico, pero que en el transcurso del tiempo creo que es un muy buen ejercicio. Hay cosas para mejorar, pero es un muy buen ejercicio. ¿Eso qué supone? Que yo tengo que trazar un horizonte de asignación presupuestal en línea con el manejo fiscal por 5 años. Y por lo tanto ahí entra rápidamente una tensión entre los supuestos y lo que yo le quiero transmitir al sector privado, que es lo que estamos haciendo. Dicho en otras palabras, si yo supongamos que yo llegara a la conclusión que el crecimiento es del 1%,
tengo dos problemas. En primer lugar, tengo un conjunto de señales transmitidas al sector privado respecto de cómo va a evolucionar la economía y a su vez de cómo voy a recaudar, y que en un escenario de restricción fiscal tendría que hacer un ajuste fiscal mayor. Pero eso es como desde el punto de vista estrictamente político. Para responder a ese problema, que diría, bueno, ponemos un crecimiento del 6 y con eso disimulas todo. Bueno, no, eso no se trata de poner eso. Yo tengo que poner un ejercicio de presupuesto que sea plausible, alcanzable, pero que al mismo tiempo transmita un cierto nivel de optimismo para que el sector privado, que es el relevante en materia de toma de decisiones, tome esas decisiones. Ahora, al mismo tiempo, eso que hicimos no está asentado en esta creencia, está asentado en, de hecho, esta conversación ni siquiera la tuvimos. El equipo del área macroeconómica y de política económica corrieron sus modelos econométricos que recogen información histórica, por la cual llegaron a la conclusión de que el crecimiento promedio esperado para el próximo año y para los siguientes 4 está en línea con el crecimiento del producto potencial de la economía, ahora sí estimado de manera más robusta, donde hay un cierto consenso que es 2,3. Entonces, lo que está diciendo el presupuesto es que estamos previendo un crecimiento en el producto potencial de la economía, o sea que vamos a usar la capacidad instalada física y humana en los próximos 5 años. Difícilmente uno podría decir otra cosa cuando hace un ejercicio no de un año, sino de 5 años. Punto 1. O sea que eso surge de modelos y de un razonamiento en cuanto a su equivalencia con el producto potencial asociado. Segundo, si yo miro lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que está reportando su perspectiva de crecimiento para Uruguay para los próximos años, el fondo está diciendo 2,5. Si yo mido la mediana respuesta de los analistas que reportan al Banco Central, están diciendo 2,3, la mediana respuesta. Hay una varianza, pero hay una mediana respuesta en 2,3. Sí, no llega a 5 años en ese caso la de los analistas. Pero son de los años en el que tiene horizonte, digamos. O sea que mi horizonte de los próximos 2 años no está alineado al horizonte que tienen los colegas que reportan al Banco Central. Y además, doy un paso más. Si yo tomo la última referencia que mis colegas que me precedieron en la función pública en el Ministerio de Economía trazaron en la rendición de cuentas 2023, que se presentó en junio de 2024, la proyección era 2,8 para los próximos 5 años que se iniciaban en el 2024. Entonces yo no tengo ningún elemento, digamos, objetivo para cuestionar de manera sustancial lo que nosotros estamos previendo. Sí, lo que tenemos es ese comentario. Bueno, ¿cómo puede ser que si la economía creció durante 10 años al 1%, va a crecer al 2,5%? Yo digo que ahí hay una mirada errónea. Primera, ¿por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Primero, porque en los primeros 5 años de esos 10 años, la economía efectiva ya estuvo estancada y creció al 1%. Ahora, cuando yo tomo 2020 y 2025, yo tengo una economía que creció a tasas más aceleradas. Lo único que hubo 2 eventos disruptivos, que son la pandemia y uno mucho menor, que fue la sequía, que hicieron que la tasa promedio fuera menor. Pero si yo extraigo de esa observación de los últimos 5 años esos 2 eventos y los corrijo por la corrección del ciclo, la economía ha estado creciendo al 2%. Entonces, simplemente lo que nuestro propósito de crecimiento está diciendo que vamos a crecer levemente por encima de lo que hemos estado creciendo en los últimos 5 años cuando descuento los 2 efectos disruptivos y extraordinarios. Entonces no se trata, ¿se trata de un supuesto optimista? Sí. Si yo fuera ministro de Economía y no fuera optimista, no me tendría fe con mi programa de macroeconómico. Ahora, ¿se trata de una mirada descabellada? No. ¿De dónde va a venir ese crecimiento? Teniendo en cuenta que, bueno, con las proyecciones de presupuesto, la inversión, por ejemplo, en relación al PIB va a ser muy similar o incluso un poquito menor que la del periodo pasado. Bueno, nosotros estamos asumiendo que... y no hay grandes inversiones como hubo en los periodos pasados. El periodo pasado, planta de UPM2 con sus inversiones asociadas. En los anteriores, bueno, las otras plantas de celulosa, etcétera. A ver, en cualquier caso, las inversiones, los proyectos relevantes que tuvieron lugar en Uruguay fueron muy importantes, por eso los impulsos al crecimiento que dieron lugar en los momentos que tuvieron, pero estamos hablando de inversiones que en su conjunto fueran del orden del 3% del producto, desplegadas en un periodo mayor a un año. ¿Estamos de acuerdo? O sea, inversiones del 3% del producto que impactan de manera diluida. Estamos hablando de que la inversión
en Uruguay la formación bruta de capital está en torno al 16-17% del PIB, o sea que hay 15 puntos del PIB o 16 puntos del PIB que en muchos años no tienen nada que ver con megaproyectos. O sea, el hecho de que nosotros no tengamos un megaproyecto, preferiríamos tenerlo, pero no es una condición para no crecer a tasas como las que nosotros estamos imaginando. Entonces, ¿de dónde va a venir? Nosotros creemos que efectivamente hay un funcionamiento de la economía que está en proceso, que todas las señales que nosotros estamos en proceso de construcción están revitalizándose. Eso tiene que ver con más estímulos a la inversión, eso tiene que ver con un proceso de desburocratización que pretende atacar problemas de competitividad, al cual vamos a avanzar con más velocidad, procesos que van a permitir generar formación de precios más transparentes que van a contribuir. Estamos hablando de que hay una consolidación de una inflación baja que permite alimentar un clima de negocios más estable, más predecible y por lo tanto con agentes más dispuestos a invertir. Estamos hablando de que estamos trazando una senda, digamos, de sostenibilidad de deuda fiscal mucho más que adiciona a lo que ha venido haciendo, que le da más predictibilidad, más transparencia y por lo tanto a una visión de política fiscal más sostenible y por lo tanto sin sorpresas fiscales por venir en los próximos años. Estamos hablando de estímulos a la inversión para la micro y la pequeña empresa, que por primera vez van a tener mecanismos específicos para acceder a estímulos COMAP. Estamos hablando de una vivienda promovida que no solamente no va a dejar de estar presente, sino que la vamos a potenciar con un Ministerio de Economía que va a estar a cargo de la gestión, con una mirada mucho más de negocios, mejor dicho, más de negocios, no, de empleo y de inversión que estrictamente de vivienda, porque la política de vivienda dura, importante para los sectores vulnerables, es materia del Ministerio de Vivienda. Estamos hablando de algunas obras de infraestructura que están alojadas, en instrumentos que tienen impacto en el futuro, que van a potenciar temas logísticos, sistemas de comunicación doméstica, y tenemos algunos proyectos cuyos efectos dinámicos son muy importantes. Ayer lo que se anunció sobre riego, si logramos efectivamente avanzar como creemos que vamos a avanzar, su aumento de productividad en el sector agrícola van a ser muy importantes. O sea, son una sucesión, y además tenemos una agenda de comercio, de inserción externa muy activa. Ayer había unas declaraciones de la subsecretaria de Relaciones Exteriores que mostraba cómo el rumbo es el sudeste de Asia para poder empezar a avanzar con manera más profunda, y por otro lado el Medio Oriente para poder consolidar cosas que ya han venido siendo desarrolladas. De hecho tenemos la firma del Tratado del EFTA-Mercosur seguramente este mes, y tenemos el eventual, yo siempre fui pesimista, acuerdo Unión Europea-Mercosur a fin de año. O sea que más allá, y además tenemos otra cosa que me parece muy importante subrayar. El mundo más incierto y más discrecional y, si se quiere, arbitrario en materia de política comercial, le abre oportunidades a Uruguay. Le abre oportunidades a Uruguay, primero porque, como todo cambio, siempre genera un lugar por donde uno meterse. Segundo, porque en la lista de países, Uruguay está dentro de los países con menos incrementos arancelarios, y en particular nuestro socio comercial más cercano, que es Brasil, enfrenta una restricción arancelaria importante. Estamos recibiendo en estos días varias iniciativas brasileñas que están evaluando su relocalización industrial en territorio uruguayo, de empresas que ya tenían previsto instalarse por otras razones, porque entienden que hay una oportunidad para aprovechar el tratamiento arancelario que Uruguay tiene con Estados Unidos, sobre todo porque son exportadoras a Estados Unidos. O sea que, y además tengo una Argentina que... Perdón, ¿de qué tipo de empresas? Estamos hablando de empresas, preferiría ser cuidadoso con esto, estamos hablando de empresas industriales, estamos hablando de empresas incluso que se instalarían en el interior del país, de transformación de materias primas. Sobre eso tenemos consulta específica y en aspectos vinculados a la logística, al transporte y demás. Y además tenemos una Argentina que, si bien está cargada de incertidumbre de aquí al 28 de octubre, es probable que tenga un nivel de estabilidad, es probable, aunque todavía hay que verlo, un nivel de estabilidad macroeconómica mayor que en el pasado. Eso supone precios relativos menos depreciados en relación a Uruguay, y eso debería dar lugar a un escenario turístico
menos restrictivo que el que tuvo que enfrentar la administración anterior en casi todo su periodo. Y como si eso fuera poco, por lo menos a corto plazo, tenemos un año climático extraordinario como está siendo 2025, con un precio de la carne muy tonificado. Entonces, no hay, tenemos bastantes señales de alerta externa, pero en el corto plazo tenemos varios aspectos que si los sabemos utilizar y nos metemos en ellos, creo que vamos a alcanzar tasas extraordinarias de crecimiento o tasas extraordinarias de inversión del 20% del PIB. No lo veo si no estamos ayudados por algún proyecto importante. No obstante lo cual, estamos avanzando en la negociación con alocación en Uruguay de data centers y estamos avanzando con proyectos de energía en negociaciones de proyectos cuya maduración sería sobre el final del periodo. O sea que no descartamos todavía, capaz que no tener un proyecto emblemático, pero sí tener dos que hagan las veces de un proyecto emblemático. Y más creo, ahora lo vamos a hablar, que todos estos cambios que estamos haciendo en materia tributaria van a mostrar un estilo de cambiar cosas que nos pone en el mundo como jugadores mucho más insertos y menos provincianos y más cosmopolitas. Con el cuidado que lo estamos haciendo nos va a fortalecer nuestra capacidad de atraer inversores a vivir a Uruguay. Y si querés ahora hablamos de eso. Sí, inversiones. Justamente hablando un poco de impuestos, la recaudación prevista se prevé que aumente 1,2% del PIB de acá al fin del periodo. ¿De dónde va a venir eso? En realidad estrictamente estamos pensando en una mejora por el lado de los ingresos de 1,5% del producto, de la cual la mitad, 0,75, va a aumentar progresivamente por aumento de la eficiencia tributaria. Eso es básicamente mejores resultados de la recaudación. Nosotros, la DGI nos presentó un plan estratégico que tiene un conjunto de escenarios en materia de evolución de la recaudación a partir de cambios que está procesando internamente, que están orientados a un tratamiento más amistoso con el contribuyente, en el sentido que sea el contribuyente el que declara cuáles son los impuestos y la DGI mira eso ex post, que están orientados a fortalecer los mecanismos de control y de parte de los organismos recaudadores, y eso, entre esos ejercicios que nos trajo, transmitía que estaba en condiciones de recaudar más de lo que estamos nosotros asumiendo. Nosotros asumimos el escenario más conservador de lo que la DGI nos trajo en materia de evolución de la eficiencia recaudatoria, que es simplemente volver a los niveles de eficiencia recaudatoria de 2019. Nosotros entendemos que en el periodo anterior, por distintas circunstancias, algunas posiblemente justificadas, la pandemia y demás, hubo un relajamiento de los controles y un relajamiento de los procesos de vigilancia. Nosotros simplemente pretendemos volver a los niveles de eficiencia tributaria previos, combatiendo la evasión, combatiendo la elusión. Gran parte de eso va a ser el impuesto mínimo global en su versión doméstica. La otra mitad, que no es mejora recaudación, es por eficiencia, es por cambios tributarios. Son 600 millones de dólares más al final del periodo. O sea que eso completa los 1.200 millones de dólares, que es el 1.5 estrictamente de consolidación fiscal que estamos haciendo. Proviene de dos tipos de fuentes. La primera son lo que llamamos nosotros impuestos, localización de impuestos en territorio uruguayo. Impuestos que hoy ya se pagan por parte de corporaciones o de socios o accionistas de empresas uruguayas, pero que se pagan en el exterior, que nosotros simplemente a través de adhiriendo al tratado, al marco global del impuesto del Pilar 2 de OCDE, y a su vez haciendo uso de los convenios de doble tributación que Uruguay tiene firmados con muchos países, vamos a localizar impuestos que hoy ya pagan las corporaciones en el exterior. Estamos hablando de impuestos de corporaciones que facturan más de 700 millones de euros por año y que están en una matriz, cuya matriz está en algún país que ya está adherido al contrato GLOB. Eso lo que quiere decir es que el 15% global que corresponde a la renta uruguaya ya está siendo grabado en donde está localizada la matriz, y lo que simplemente estamos haciendo nosotros es localizar en territorio uruguayo eso. Y por otro lado tenemos empresas uruguayas cuyos socios o accionistas tributan por los dividendos en el exterior,
porque están grabados en el exterior donde están localizados estos socios o accionistas, y por lo tanto, en el marco de los convenios de tributación, nosotros lo que vamos a hacer es grabar a esos accionistas y socios de esas compañías en Uruguay, otorgándoles un certificado de crédito que puedan ellos presentar en sus administraciones tributarias que les acrediten esto. En el caso del impuesto global, cuando estemos decididos a estar integrados en un acuerdo global, el hecho de solamente que estemos allí, la administración tributaria no puede, otra cosa que hacer que reconocer el impuesto, porque estamos todos obligados quienes formamos parte del marco global. Y en el caso de los dividendos, nosotros vamos a aplicar esto bajo dos condiciones. En primer lugar, que en el país en el cual ese socio o ese accionista esté grabado este impuesto, y segundo, que reconozcan nuestros créditos, es decir, que tenga un contrato, un convenio de doble tributación. Si esas dos condiciones no se cumplen, una de esas dos condiciones no se cumplen, no vamos a aplicar el impuesto. Y eso es el 80% del incremento de impuestos que estamos esperando. O sea, de ese 0,75% del PIB, que son 600 millones de dólares, 480 millones de dólares provienen de estos dos conceptos. Fue un error decir, como dijo el presidente Yamandu Orsi en el debate con Álvaro Delgado, no voy a subir impuestos. Digo, por el impuesto, por el IVA a las franquicias y por el otro, el de los... La pregunta está muy bien. El de los dividendos. La ganancia de capital la pregunta está muy bien y quiero subrayar que yo lo que voy a decir, lo voy a decir solamente porque tú me estás haciendo esa pregunta y porque es el debate que se está poniendo sobre la mesa. O sea, mi intención sería no hablar más del pasado. El pasado ya terminó, ya ocurrió en 2024, y por tanto yo estoy a cargo de gestionar 2025. Esa es mi intención. Ahora, si el mejor argumento que se encuentra para controvertir el presupuesto, yo creo que tienen oportunidades mis colegas de la oposición de mejorar su aproximación al tema, es que nosotros incumplimos algo prometido en campaña, yo lo que respondo es, mira, cuando el presidente hizo esa afirmación, la estadística fiscal publicada, subrayo publicada, por las autoridades económicas del Uruguay, reportaban un déficit fiscal para 2025 de 2,8% del PIB. Y los analistas privados, de los cuales yo era uno, esperábamos para 2025 un déficit fiscal, en el peor de los casos, de 3,1. Va a ser 4,1. 4,1. O sea, la distancia que hay entre lo que se preveía el año pasado y este año es más de un punto del producto. O sea, estamos hablando de más de 800 millones de dólares. Entonces, imposible que yo a mi presidente diga que lo que dijo el año pasado era un error, porque cuando él estaba diciendo eso, estaba hablando de una fiscalidad que no existe. O sea, como yo usé una palabra que la voy a volver, nosotros vivíamos en un espejismo fiscal el año pasado. Y por lo tanto, esa afirmación está en ese contexto, no en el contexto de hoy. Entonces, no hay... O sea, yo creo que esta discusión plantea así, sí, si hay un incumplimiento, me parece que tiene oportunidad de mejorar el argumento de la oposición para cuestionar lo que estamos haciendo. Me parece que hay que sofisticar más el argumento. Entre otras cosas, porque creo que le hace mal al sistema político. Cada vez que aparece alguien diciendo, no, vos no prometiste lo que hiciste, ¿saben qué posible? Mira, déjame que vamos a entrar en el tema. En 2019, el gobierno fue electo para hacer un ajuste fiscal de 1 punto del producto, 1,5 puntos del producto. ¿Se acuerdan de los 900 millones de dólares de Talvi? Sí. ¿Qué pasó con eso? No pasó nada con eso. En el 2019 se planeaban un conjunto de reformas que involucraban al sector energético, al sector transporte. ¿Qué pasó con eso? No pasó nada de eso. Entonces, me parece que no es buena cosa que entremos. Vos prometiste, yo dije, hablemos del futuro, cada gobierno enfrenta sus restricciones, cada gobierno carga con sus problemas, porque si hablamos del pasado, la gente no lo quiere escuchar, me parece que nos enreda en una discusión de menor calidad técnica, y vamos para adelante. Nosotros tenemos que hacer una corrección fiscal porque la situación fiscal del país lo requiere, y por lo tanto eso es lo que estamos haciendo. Ahora, pero yendo a eso que planteaba, ¿no? Uno no puede saber la situación fiscal que era peor. ¿No te de acordás la que yo dije muchas veces? Sí. No prometan cosas que no pueden prometer. Bueno, a eso iba, por eso. Es una buena pregunta para hacer. Pero eso voy, digo, porque vos hacías eso y al mismo tiempo se da esto, ¿no? De la situación fiscal después es peor de la que se preveía en ese momento. Entonces, justamente no es un error decir no voy a subir impuestos cuando no sé lo que puede pasar, no sé con qué déficit fiscal me voy a encontrar un año después.
déjame ser provocador, porque ya que estamos, ¿por qué no le preguntás al candidato a presidente que perdió las elecciones? Dígame, señor Delgado, ¿qué hubiera hecho usted con un déficit fiscal de 4,1% de producto? ¿Cuál hubiera sido su estrategia? Es una buena pregunta, si van a volver a ser gobierno. Yo creo que no hay respuesta para eso, porque la promesa era no aumentar impuestos. Entonces, me parece que es una discusión. Entiendo que tiene morbo periodístico. Entiendo que hay algún editorialista de medio que le puede interesar esta discusión. Pero parece que es menor. Miremos para adelante. Tenemos un déficit fiscal, lo tenemos que arreglar. Yo dije como ministro de Economía designado por el presidente de que no era bueno hacer promesas tributarias. El presidente hizo una afirmación en el marco de ese estado de ánimo donde poco menos que si se aumentaban impuestos se infringía una norma constitucional que no fue inducida por nosotros, por cierto, y que la circunstancia cambió y el presidente habilitó al ministro de Economía, a pesar de que haber dicho lo que dijo, a hacer lo que hay que hacer para resolver un problema fiscal. Porque si nosotros, al revés te hago el ejercicio, si nosotros en función de ser fieles de lo que dijimos en campaña no hacemos nada, el problema lo van a tener los ciudadanos dentro de 6 meses. Y además, y es mucho más importante que eso, mucho más importante de todo lo que acabo de decir, lo que estamos haciendo es, no le estamos aumentando un solo impuesto ni a los trabajadores de Uruguay, y salvo el caso Temu, que es un caso particular, al consumo en Uruguay. Estamos hablando de que estamos localizando impuestos que ya se pagan, insisto, ya se pagan. El contribuyente que va a quedar grabado con el 80% de los impuestos que estamos recreando, ya lo está pagando en algún lugar. Entonces, no estamos incumpliendo de manera dramática una promesa de campaña. Me parece que es un tema menor. Que yo entiendo que algunos políticos, insisto, algunos editorialistas de medios de prensa están obsesionados con esto. Yo invito a las dos a esforzarse un poco más intelectualmente, a encontrar un mejor argumento para criticar lo que estamos haciendo. Porque esa misma gente, muchos de ellos, hace 3 semanas, un mes, estaban diciendo que no había rumbo. Y tengo a todo el sistema político uruguayo discutiendo lo que nosotros ponemos arriba de la mesa, así que rumbo es lo que hay. Por eso están todos discutiendo lo que nosotros proponemos, no cosas que otros habría que hacer. Estamos discutiendo el impuesto global, el impuesto sobre los activos, estamos discutiendo sobre si la reforma de la COMAP, la desburocratización. Esa es la agenda. El gobierno tiene una agenda, la está cumpliendo, es sobre eso lo que tenemos que discutir. Claro, ahora, siendo un poco a eso, ¿no? El tema de las exoneraciones y la revisión del régimen y la revisión también del régimen de vivienda promovida. ¿No es un poco que falta agenda nueva? Porque digo, en realidad lo que se está haciendo es retocando sobre una modificación grande que se hizo en el año 2008 en el caso de las inversiones y otra sobre la ley de vivienda promovida que es de 2011. O sea, no hay agenda nueva ahí. A ver, la ley de inversiones que nosotros estamos potenciando en la ley de presupuesto, los instrumentos de promoción de inversiones, que está en la ley, hay 2 o 3 cambios que estamos promoviendo. Los cambios que estamos promoviendo en la COMAP, su origen, ¿sabes cuál es? La ley, el decreto ley del 74, que es la ley de inversiones original, que fue actualizada en el 85 por Servino y que fue actualizada en 2005-2007 por Astori. O sea, Uruguay es un país de continuidades y por tanto las mejoras son en el margen. Si alguien está esperando que aparezca en Uruguay alguien con una motosierra o alguien con una disrupción, no entendió que el mandato político que recibió este gobierno, pero que también hubiera recibido si hubiera ganado la oposición, no es empezar de nuevo, es mejorar lo que hay. Entonces, las mejoras en Uruguay son siempre en el margen. Estamos haciendo 2 cosas importantes en materia de innovadoras, en materia de captación de inversiones y de atracción de talento. Habrás visto que estamos en la ley de presupuesto extendiendo regímenes especiales para la incorporación de mano de obra extranjera, que hoy está circunscrita a las tecnologías de la información, a otras áreas que tienen que ver con la innovación, la ciencia, la tecnología, precisamente para atraer talento a Uruguay, porque entendemos que en ciertas áreas el capital humano, la falta de capital humano es un problema. Y estamos introduciendo estímulos tributarios para que personas que se alojen en Uruguay puedan ser sujetos a gravámenes atractivos, por lo menos durante un tiempo. De la misma manera que hace la tecnología de información. Y eso está en el presupuesto. Eso es una idea nueva. Es más, estamos trabajando con un asesoramiento
que ha trabajado para los gobiernos de Israel, de Portugal y de Irlanda, precisamente en este tipo de instrumentos. Eso es una incorporación que hicimos ahora. Segundo, y más importante, estamos potenciando el tax holiday. Porque esto es lo que me importa. Bueno, ha habido algunas críticas que dicen como lo contrario, como Porque que en no realidad le entendieron. quita el tax Porque holiday. no entendieron, porque no leyeron. Estamos haciendo dos cosas. La primera, a los efectos de la residencia fiscal, las mismas condiciones. Pasás más de 180 días en Uruguay o pasás 62 días y invertís en un inmueble de $500.000, te haces acreedor a ser residente fiscal. ¿Qué estamos diciendo para los nuevos? Para los nuevos que vengan de que quieren ser, tienen tener acceso al tax holiday, que hoy es costo cero. Le estamos diciendo, bueno, tenés dos formas de acceder al tax holiday. La primera es que vos inviertas en inmuebles por $2 millones en algún lugar del territorio, puede ser uno o puede ser varios, o capitalices un fondo destinado a la innovación, la ciencia, la tecnología durante 10 años con $100.000 por año. O sea que vos tenés dos formas, o ponés $1 millón durante 10 años o compras inmuebles por $2 millones. Con eso te accedes a 0 impuesto por tus rendimientos en el exterior por 10 años. Ahora, terminado ese plazo, ¿tú querés quedarte 5 años más? Bueno, bien. Si invertís $100.000 por año en un fondo, en ese fondo es el primero que vamos a crear, el fondo que pondremos a disposición para este instrumento, vos vas a quedar 5 años más grabado a la mitad, 6%, una cosa que hoy no existe. Hoy pasás de 0 a 12. Yo te doy 15 años. 10 con 0. Hay que invertir más. Hay que invertir más. Pero ¿por qué? Hay que invertir más. ¿Pero por qué, Fabián? Como el otro día una señora me paró en Punta del Este y me dijo, nos está poniendo impuestos. Y yo, mire señora, esto no es la Toscana. Estoy de acuerdo que esto no es la Toscana. Pero esto no es el medio de la nada. Nosotros, yo te pregunto a vos, como contribuyente uruguayo, ¿a vos te parece que nosotros es razonable cobrar tasa cero a una persona porque tenga beneficios fiscales? O sea, darle tasa cero a una persona que venga a Uruguay sin pedirle nada a cambio, asumiendo que por el solo hecho de estar va a derramar. No, algunos derraman, está lleno de gente que derrama por allí, lleno de ejemplos de cosas que se han construido gracias a esta inversión. Pero a ese tipo de personas a las que está dirigido este instrumento, yo creo que un país de Uruguay que ofrece las condiciones de seguridad, de estabilidad jurídica, de predictibilidad económica, de modelo de convivencia social, salgamos de Uruguay y veamos lo que es el estado de ansiedad y de estrés en el que se vive, no en el mundo, en la región. Para ese tipo de personas, pedirles una contribución a Uruguay, cuando yo tengo necesidad de desarrollar, priorizar temas de programas de infancia, adolescencia, tengo que desarrollar programas de innovación y desarrollo, me parece que es una condición marginal. Es más, te voy a decir más. En esta mesa, acá sentado, hubo varias de estas personas que me dijeron, a mí me parece perfecto que vos hagas lo que hace Italia, lo que hace Portugal, que nos pidas una contribución, un fondo, en algo que yo vea, porque además esa persona que capitaliza un fondo no es plata a fondo perdido, se hace beneficiario de ese fondo. Si el fondo renta, él gana plata con eso. Cuando él quiera irse, eventualmente va a poder vender la participación en ese fondo. Uruguay no es un país, algo te tengo que pedir, porque este es un país, es una valoración de la marca país, en un contexto en el cual todo el mundo se desvalorizó. Eso es lo que estamos haciendo en Tax Holiday. Ahora, eso es nuevo, esas dos cosas que te dije, atracción de talentos y estos cambios en Tax Holiday orientados a inversión e innovación, son cosas nuevas. En el margen, no estamos haciendo la revolución, porque nadie nos eligió para hacer una revolución, nadie nos pidió que nosotros dinamitáramos lo que había, arrancáramos de nuevo, como eventualmente pasó ahí enfrente, que a veces contamina, porque a veces la gente dice, porque el motosier, pero claro, pero muchachos, es que en la campaña nadie habló de eso, porque el Uruguay funciona bien. La gente no cree que este es un país lleno de gente insensata y que hay que terminar con todo. Afortunadamente, los uruguayos no entendemos eso. Por tanto, el mandato que tiene mi gobierno
y creo que hubiera tenido el que ganó, hubiera ganado la oposición, no es el dinamitar todo. Ahora, yendo un poco a lo anterior, la flexibilización del secreto bancario, ¿no va en contra de esa justamente atracción de, bueno, buen punto, de talento? Muy buen punto. De talento, digo, o de justamente personas con cierta capacidad económica que puedan, y que el país les requiere invertir. En primer lugar te voy a hacer una defensa de la iniciativa y después te voy a decir que no dejo de contemplar lo que se dice negativamente al respecto. A ver, lo primero, en Uruguay, ¿qué tenemos? Nosotros hoy somos un país ampliamente cooperante con la OCDE en materia de acceso a la información. Pero en el 2020 recibimos recomendaciones para mejorar cosas observadas, digamos, para las cuales teníamos 3 años para corregirlas, algo que no hicimos, por una acción política totalmente legítima. Ahora estamos en una nueva instancia de revisión, que empezó en marzo, y que están revisando lo que nos recomendaron hace 5 años. Entonces, aquí hay 2 posibles escenarios. Que no hagamos nada y que no tengamos... Hay 3 escenarios. Que no hagamos nada y no nos observen. Que no hagamos nada y nos encominen a hacer algo. O que hagamos algo que va en línea de lo que nos recomendaron, aunque no sea resolver. ¿Qué fue lo que nos recomendaron? Esencialmente es un tema de tiempos. Los tiempos a los cuales se accede a la información son demasiado lentos, y eso no está dicho que es por la intervención del Poder Judicial, pero está asociado a los tiempos del Poder Judicial. Y 2, a que el hecho de que se tenga un trámite judicial en el medio le da vista al posible evasor y puede preparar una estrategia de defensa, que es lo que, más que defensa, de escape de la situación, que es lo que precisamente el fisco, que eventualmente el exterior está haciendo, quiere evitar. Entonces, la controversia de la presencia judicial no es solamente por un tema de tiempo, sino también es un tema de las garantías que ofrece el sistema, que precisamente es el mejor argumento para decir, che, bueno, pero justamente está violentando una garantía del contribuyente y arriesgas a que un fisco exterior esté queriendo hacer una persecución política, por ejemplo, o una persecución no fundada para que vos habilites. Y ese es un muy buen argumento que yo estoy dispuesto a considerar. Yo, como ministro de Economía, en conocimiento de que teníamos... ¿Qué puede pasar si nos hacen un downgrade de la calificación de país ampliamente cooperante y pasamos a ser un país solamente parcialmente cooperante? Para empezar, en el Mercosur somos 4 países. Los 4 hoy somos ampliamente cooperantes. Los 4. ¿Qué puede pasar? Que la OCDE baje nuestra calificación, como ya nos advirtió que podía ocurrir si nosotros no avanzamos. Y pasemos a ser un país parcialmente cooperante. Primer problema, la Unión Europea en su código de ética establece que para ser miembro de la Unión Europea y para que los países comercien con terceros, las jurisdicciones tienen que ser ampliamente cooperantes. Por lo tanto, eventualmente pasar a ser parcialmente cooperante podría ser utilizado por un país tercero para intromitar sanciones sobre Uruguay. Le pongo un ejemplo. Estamos a punto de cerrar el Mercosur, eventualmente Unión Europea Mercosur. ¿Qué pasa si en diciembre nosotros somos parcialmente cooperantes y los franceses, que han estado opuestos a este acuerdo, dicen, Monsieur Uruguayán, no son ampliamente cooperantes, son parcialmente cooperantes? Imagínate que tuviéramos una situación de ese tipo. Imagínate que tuviéramos mañana un acceso de Uruguay a una discriminación en materia de comercial, producto de una sanción que me afecta a una exportación de ganado. Entonces, yo, como ministro de Economía, informado de este tema por mis servicios, con una advertencia en 2020, con una inacción durante 5 años y con una supervisión en proceso, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que tomar una acción que, en mi opinión, va en la dirección de lo que yo creo que es correcto, es establecer un procedimiento que cumple con lo que la OCDE me pide, que minimiza el riesgo de una sanción, pero que al mismo tiempo, sabiendo que es un tema delicado, está dispuesto simplemente a poner al Parlamento en conocimiento de esto y darle una solución. Mira, yo estoy enterado de esto puede pasar, yo creo que la solución es esta, pero entendería perfectamente que el Parlamento diga, no, esto
constituye un riesgo innecesario que afecta al clima de negocios y que por lo tanto no estamos dispuestos a correr y esperemos una eventual acción de OCDE y ahí veremos qué hacemos. Eso es totalmente legítimo y defendible y entendible. Yo creo que es un error, yo creo que cuando uno tiene un riesgo lo tiene que enfrentar y tiene que asumirlo, pero entiendo la lógica de decir esperemos para ver. Pero yo como ministro de Economía no podía, en primer lugar, no blanquear este problema y en segundo lugar no dar una solución, porque miren, pasó esto. Y el legislador fulano dice, bueno, ¿y entonces qué van a hacer vos? Bueno, como ahí hay una delicada tensión, que está bueno que exista y está muy bueno que el país discuta, esta es una discusión buena. Pero abordada no desde el lado de, acá vinieron los que quieren abrir las cuentas porque están echando a la gente. No, el mundo va hacia ahí, definamos procedimientos garantistas y habrá quienes digan, no, la garantía la tiene el contribuyente hasta el último momento porque él tiene la potestad de proteger su información hasta el último momento. Es una posición súper legítima. Y habrá quienes pensemos que bueno, que el Estado bajo ciertas circunstancias tiene una posición. Esa es una discusión típica de derecha e izquierda madura. Madura, porque es el rol del Estado al final del día. En el cual, al final, ¿quién tiene razón? Yo creo que tengo razón, pero no estoy dispuesto a decir que son unos catamañanas los que piensan distintos, ni mucho menos. Esa es la discusión que este gobierno puso arriba de la mesa en el debate parlamentario, en lugar de escondernos. Porque la otra alternativa es la de los 5 años anteriores. Todo calladito, no está pasando nada. ¿Qué pasa un día? ¡Pum! Te cae la sanción y ahí salimos como unos bomberos, porque es como salimos, a atacar un problema consumado. Este gobierno del presidente de la República, pues yo ayer declaré que a mí me gusta atacarlo, pero no, es el presidente que me instruye a decir, bueno, cuando hay un problema, pongámonos sobre la mesa y ataquemos el problema. Después capaz que la solución no es perfecta.